Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo yo, Sebastián Astrotrans. Bienvenidos a este canal. Muchas gracias a las personas que se han suscrito, a las personas que están viendo mis videos. La verdad es que les mando muchos abrazos, sí, besitos. La verdad es que cada una de sus vistas y sus comentarios y suscripciones me alientan a seguir haciendo esto. Y hoy tengo algo importante y algo muy interesante para ustedes. Y es que voy a estar leyendo la carta astral de esta nación llamada Perú, este pedazo de tierra que decidieron nombrar de esta manera en el que yo nací. Como saben, yo soy de Lima. Y bueno, me dedico a la astrología de manera autodidacta. También he estado llevando como algunos cursos. Y en este momento pues sabemos que Perú está a portas de su bicentenario, o lo que eso signifique, ¿no? Que básicamente es como los 200 años en los que fuimos liberados, ¿no? De la colonia española. Entonces por eso es que quería hacer esta lectura. Hay un dato interesante de Perú, y es que la proclama de la independencia, como la conocemos, no fue realizada el 28 de julio. La firma, ¿no?, del Acta de Independencia de Perú fue realizada el 15 de julio de 1821. Solo que el 28 de julio es que recién se da el balconazo y se le anuncia al pueblo. Esta manera, esta forma en la que fue como anunciada la independencia de Perú a espaldas del pueblo, porque para todo esto fue firmada pues con la gentita más gentita, ¿no? De ese momento histórico de la colonia. Incluso estaba un Tudela, ¿no? Que después que sabemos pues de la trayectoria de su familia actualmente, ¿no? Todo esto se realizó como a espaldas del pueblo, y creo que es importante que veamos las dos cartas en este caso, ¿no? Porque la carta anterior, la carta del 15 de julio, no la del 28 de julio, tiene al sol en Cáncer. Tiene al sol en Cáncer y tiene a la luna en oposición, si mal no recuerdo. Vamos a verlo ahorita. Ahorita yo tengo grabando en mi laptop la carta de Perú, teniendo en cuenta la declaratoria de la declaratoria del o sea, la declaratoria del pueblo, pues, ¿no? Que sucedió justo en el momento en el que el sol y la luna estaban teniendo una conjunción. Pero en sí la firma de esta acta se dio el 15 de julio, ¿no? Se dio el 15 de julio y por eso es importante ver ambas. Vamos a ver. 15 de julio de 1821. Para esto tengo que sacar una nueva carta porque esta carta no se encuentra en los récords del internet. Firma de la Declaración de Independencia. Voy a ponerle suceso. El 15 de julio de 1821. En mi pantalla pueden estar viendo cómo que se saca por lo general estas cartas. La firma declaratoria, ¿dónde fue? Creo que fue en Lima igual. Lo que había estado leyendo, así chismeando, era que había sido en San Isidro, una cosa así. Y dije, what the fuck, tenía que ser. Y acá tenemos la carta de Perú. Voy a agregar acá a otra persona porque acá se ve mucho mejor. Perú. Suceso. Fue el 28 de julio supuestamente, pero ahora ya sabemos que no, nos engañaron todo este tiempo. Y acá está la... ¡Ay! Perú número 300.
326. Perú número 320. Yes. Ahora sí. Bueno, como les comentaba, ¿no? Esta carta tiene, o sea, la carta de la fecha en la que se firmó la Declaratoria de Independencia tiene al Sol en Cáncer en una oposición a la Luna en Capricornio. Creo que esta imagen de la oposición, que básicamente es una luna llena en Capricornio, nos dice bastante cómo es que actuaron en ese momento los pseudolíderes de esta nación, ¿no? El sol en las cartas de los países tiene que ver con las autoridades, ¿no? Recordemos, ¿no? Líderes, liderazgo, por eso cuando hay eclipses de sol, por lo general se ve como un liderazgo que cae, ¿no? Y en este caso el sol está encima de la casa 10 y la luna está por debajo en Capricornio en la casa 4. Creo que dice bastante eso. Ahora, este ascendente Libra, en este caso, nos puede decir bastante de cómo es que esto sucedió también de una manera como que pasó así, ¿no? Como al engranaje social, muy así por... O sea, si hubiese sido quizás otro momento histórico y el pueblo se enterara de esto, hubiese sucedido como, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿No? Pero en cambio esto se dio como que con ánimos conciliadores, también como que con ánimos de no irse como a los extremos quizás, ¿no? El Libra es muy como... Ahora, por otro lado, en la carta de la declaratoria al pueblo, o sea, de cuando se le avisó que ya era independiente, imagínense, para que vean un poco la figura de esta, o sea, como que el nacimiento de esta nación, de este territorio, ¿no? De esto que se llama Perú. ¿Cómo es que puede darnos una... O sea, astrológicamente, cómo puede darnos una bofetada alrededor de de cómo opera el poder, ¿no? Y de qué tan independientes somos entonces. Si es que la información no se oculta o se hace espaldas, ¿no? Ahora, el momento de la declaración, o sea, no de la firma, sino de la declaración, el momento en el que dijeron ya, gente, son libres, el sol estaba en una conjunción con la luna, ¿no? Esto ya sí puede hablar de un acercamiento del pueblo a la información que las élites ya poseían, básicamente. Lo que acá hay que constatar es que la luna está en el grado 0, lo que habla como de un poder en potencia por parte, pues, de la ciudadanía en ese entonces, ¿no? Pero que no... El asunto con la energía en potencia o con el grado 0 en astrología es que como si fuese un huevo a punto de eclosionar y ya. O sea, tiene toda la potencia para ser un pollito, pero a la vez también es un huevito a punto de eclosionar. O sea, también puede ser como muy frágil esa eclosión. Entonces, como que esto tiene también como una representación acerca de cuál es la energía alrededor de nosotros, los que hemos nacido bajo la insignia de este territorio, ¿no? de este suceso histórico. El ascendente de la carta de Perú, de la declaratoria, es ascendente Escorpio, y yo creo que eso tiene mucha relación con este intentar encasillarnos como un país minero, como un país que es más que nada de recursos de la tierra, sobre todo, o debajo de la tierra, los tubérculos, el oro, el petróleo, todos sabemos eso, ¿no? Entonces el gas, los minerales. Encima de este ascendente Escorpio está Ceres, entonces eso puede, pues la Ceres es la capacidad productiva, eso alienta aún más esto. En el caso de la firma de independencia, lo que yo destaco es que sucedió en luna llena en Capricornio. La luna llena en Capricornio puede hablarnos también como que de esta dureza, de esta rigidez con la que básicamente el peruano, la peruana, ¿no? Tiene que
tragar, para subsistir, ¿no? La luna en Capricornio no es una luna, pues como digo siempre, no es una luna insensible, sino que la sensibilidad la traslada a situaciones objetivas, ¿no? Se traza un objetivo, de alguna manera, y es en torno a ese objetivo que dirige su cuidado, dirige su acción, dirige su proceder, ¿no? Por eso es que a algunas personas les puede parecer frías, todo esto, pero en realidad la luna en Capricornio es bastante intensa, bastante intensa, y esta luna está en cuadratura al ascendente, ¿no? Yo creo que acá de nuevo resalta este hecho de que se intentó pasar por agua fría, el hecho de que el pueblo no sabía, estaba de espaldas a que se había firmado una independencia, ¿no? Aquí en esta carta no hay mucha diferencia alrededor de los planetas personales y transpersonales, ¿no? Debido a que, bueno, uno es ascendente en Libra, como que en los últimos grados de Libra, y el otro, cuando ya se dio a conocer a las personas, es ascendente Escorpio en el grado 12. No hay tanta diferencia en la repartija de casas, ¿no? La Venus continúa en Leo en una, continúa en Leo en la otra. Yo creo que la principal diferencia es esa posición entre la luna y el sol, y también el hecho de que en este caso, en la carta de la declaratoria, o sea, cuando se le avisó a la gente, Neptuno y Urano se encuentran en la casa 2 y en la anterior en la casa 3. Esto particularmente nos puede hablar un poco de este afán de instrumentalización de la información, ¿no? De un afán de querer controlar lo que se le cuenta al resto. En la carta de la firma de la independencia, estos dos operan dentro de la casa 3, ¿no? Y están ahí, bueno, en ambas están en una conjunción, solo que en la de 28 de julio, Urano está está retrógrado, entonces en la de 28 de julio está un poco más atrás, ¿no? Lo que puede hablar como que de una cuestión que se repiensa, ¿no? Como que se restablece, se revaloriza la situación o la información o la libertad que se le pueda dar a la gente en base a la información, ¿no? Pero sobre todo Urano tiene que ver con esos asuntos, con la independencia. Este Urano en la carta de la declaratoria, de la firma del 15 de julio, está en tremendos aspectos con el nodo sur y con el punto de la fortuna, ¿no? Lo cual indica bastante que ese fue un momento clave para los aires independentistas que en ese momento se habían, o al menos libertarios, ¿no? Que sabemos que no es lo mismo que independencia, no es lo mismo, ¿no? Estos aires como libertarios, porque incluso está en el grado 0 igual y está en aspectos con el nodo sur, ¿no? Cuando son aspectos al nodo sur, por lo general no son cuestiones como evolutivas o de crecimiento, sino que son situaciones en las que se busca la comodidad o continuar la continuación de las cosas, sobre todo. Ahora, que esté en aspecto con el punto de la fortuna es como que le dio luz verde a esta situación. Pero fuera de esto, el resto de carta es bastante similar. Bueno, también el pase de Plutón de la casa 6 a la casa 5 en la carta del 28 de julio, eso también se puede destacar bastante, ¿no? Porque en este caso el Plutón dentro de la casa 6 podría indicar, por ejemplo, asuntos, yo creo que más que nada como que este afán de sacar, de extraer, ¿no? Sobre todo de las personas que estarían a cargo de las élites, ¿no? Las élites a cargo de personal, ¿no? Este afán de Plutón ahí, creo que exacerba el trauma de este territorio. Y con Plutón dentro de la casa 5, ya en el momento del 28 de julio, cuando se declara, creo que tiene esta connotación relacionada a cómo la creatividad del peruano, de la peruana, del peruane, se exacerba en sus momentos más álgidos de supervivencia. Plutón en la casa 5 por lo general es así, habla de una creatividad que básicamente es como si se encontrara en el momento de crisis, de transformación, tengo que sobrevivir, ¿no? En el momento más mortal, podríamos.
Pero lo que yo destaco acá es que adicionalmente a este mano dentro de la casa 10 tenemos a Mercurio y a la Venus en la casa 10. Esto nos puede indicar de cuál es la manera en la que se publicita al Perú, ¿no? Se le publicita como agradable, se le publicita como de gente que es chévere, que tiene historia relacionada con el sol, ¿no? O sea, está en Leo, curiosamente es Leo y esta es la nación supuestamente del sol, todo esto. Entonces esta ubicación yo creo que tiene que ver con cómo es que somos conocidos, cómo es conocido este país, ¿no? Cómo es conocido este país. Acá en el ascendente Escorpio, ¿no? Ascendente Escorpio con el Plutón dentro de la casa 5 ahí, lo que tiene mucha vinculación con esta capacidad creativa, con esta, incluso también un poco, yo creo que tiene que ver con la necesidad que tenemos como territorio de querer un poco más los propios recursos que poseemos, ¿no? También verlos como un punto valioso que tiene que ser cuidado y no depredado en sí, ¿no? Cuando hay ascendente Escorpio en las cartas astrales, por lo general, la enseñanza o la información, la energía que hay que aprender a integrar es la energía de la retribución por lo que se entrega. A la gente ascendente Escorpio por lo general está como muy relacionado o muy como se conoce bastante con la pérdida. Entonces también como tener en consideración que no todo es pérdidas y que también hay que soltar, ¿no? Que se pierde solamente lo que se piensa que se tiene. Y aquí con esta carta del 15 de julio, que es cuando hicieron la firma, yo creo que el hecho de que en ambas cartas esté, bueno, Júpiter y Saturno en conjunción, solamente que acá están ya más pegadas al descendente, puede hablar de, en este caso, la firma del 15 de julio, de la necesidad de llegar a un acuerdo para que esto o este pedazo de tierra no decaiga más, ¿no? Recordemos cuál fue el contexto en el que sucedieron las olas independentistas, ¿no? Y quiénes fueron quienes la impulsaron, sobre todo. Las olas independentistas llegaron cerca de 100 años después de que comenzaran los movimientos emancipadores dentro del Perú. Solo que bueno, estas olas, estos movimientos emancipadores de los precursores, ¿no? Era liderada más que nada por gente mestiza, por gente pobre, por gente indígena, por gente afrodescendiente. Entonces el poder vino, se impuso y los aniquiló y dejó muchos ejemplos a nivel de expectación, a nivel de castigo, ¿no? De cómo es que se castigaba a la gente que pretendía ser libre. Con, por ejemplo, el descuartizamiento de Tupac Amaru fue un evento público, ¿no? De ensañamiento importante. Sin embargo, ya para la época de cuando sucedió la declaración de la independencia, quienes la impulsaron fueron más que nada criollos, ¿no? Fueron criollos, fueron gente de linaje español, blanco-mestizos, y estas personas tenían otros intereses, dado que ya eran como españoles de segunda o tercera generación, que ya habían asentado sus raíces acá, y que llevarse a una guerra que corte de raíz el yugo español, el yugo colonial, no les iba a convenir por la manera en la que recibían o se ganaban la vida, no recibían sus ganancias. Es por eso que esta unión entre Júpiter y Saturno de la época, yo creo que habla bastante de estas dos partes, ¿no? De la parte como colonial, de la parte así más llamada al autoritarismo, y de la parte aburguesada, burguesa, como que más tirada a los estudios, a la filosofía y todo esto, que también eran comerciantes, que también eran de la élite, que dijeron, espérate,
Si cortamos esto de raíz, si estos se van para siempre, ¿no? Y hacemos un cambio a todo estructural, no va a suceder, no vamos a lograrlo, no vamos a continuar persistiendo o incluso peor, no se van a dar cuenta de la hueá. Entonces yo creo que las cuestiones sociales impulsaron como desde ahí, ¿no? Hubo bastante agenda, como una cuestión de lobby. Y evidentemente pues todo a espaldas de los ciudadanos del pueblo, de la gente que en sí también llevaba a cabo las protestas desde sus lugares para y por la independencia, ¿no? Entonces, teniendo en consideración esta data, quería tirarles así algunos chismecitos acerca de qué ondas con Perú, qué está pasando, por qué estamos así, por qué seguimos así, por qué seguimos repitiendo las mismas cuestiones. Una de las cosas que más me llama la atención de este momento es que los eclipses acaban de pasar por encima de la casa 8 de Perú, ¿no? Y podemos hablar de momentos muy críticos, de mucha evidencia, de mucho trastoque a nivel informativo, del mal uso de la información, del uso incorrecto, de los usos como oscuros y por lo bajo de la información, también de cómo la información saca a la luz cosas, pero la información más como de tú a tú, de vecines, ¿no? De comunidades, así, de amistades, las redes sociales, lo que grabó mi amigo y me dejó ver como que un pedazo de lo que estaba pasando, que no grabó el medio masivo. Y en este tránsito los eclipses ya andan entrando a su fase pues final básicamente, ¿no? Los eclipses ya andan como que por los últimos dos decanatos. Y desde ahí ya entran a las zonas de la casa 3, 7 y de la casa 1. Recordemos que la carta de Perú, la más conocida, la 28 de julio, por la cual tenemos feriados y todo, tiene ascendente Escorpio. Y los siguientes eclipses van a ser en Tauro y Escorpio. Aquí yo veo que van a pasar muchas cosas interesantes, ¿no? Y que estas cosas van a comenzar ya a finales de este año, como ya en plan noviembre, así van a comenzar a verse un poco más de las cosas que van a implementarse próximamente. Porque le digo, bueno, el nodo sur va a entrar en contacto con Urano, lo cual nos puede hablar mucho de estos afanes revolucionarios, de un afán, de una revolución que se lleve la comodidad de los que siempre han estado cómodos, más que nada, ¿no? Recordemos los aspectos en los que estaba Urano con respecto al nodo sur de la carta de Perú. También que esté debajo pues de la casa 2, los siguientes eclipses, nos puede hablar de este afán revalorizador, ¿no? Revalorizante y también reestimulante, ¿no? Hay como que un llamado a... Yo creo que puede hablar también de una cuestión relacionada a la autoestima como nación, pero como eso va a estar ligado también con la capacidad que tengamos de ver los puntos críticos de este lugar también, ¿no? De ver los puntos críticos del siguiente gobierno también, ¿no? Me gustaría sacar próximamente, posiblemente haga un en vivo para sacar la carta del gobierno de Pedro Castillo, para ver qué ondas. Otra cosa que también me llama mucho la atención es que la tensión entre Saturno y Urano, ¿no? La gran cuadratura de este año, está sucediendo debajo de la casa 4 de Perú y encima y debajo de la casa 7, ¿no? La zona Tauro de Perú es la casa 7, ¿no? Es ascendente Escorpio, y el fondo del cielo es Acuario. Que esté Saturno por debajo de la casa 4, de todas maneras nos habla como de problemas a nivel estructural que nos está saltando en la cara gracias a la acción de, sobre todo pues, lo que una vez mencioné, ¿no? Como de los otros, los que estuvieron a espaldas de la fundación de este país,
¿no? La gente taurina, la gente relacionada también quizás con el campo, la gente que tiene que ver. O sea que los que fuimos como desplazadas después cuando decidieron que este país era independiente, esta fecha. Y viene desde ahí, ¿no? Los afanes de cambio a nivel de relación con lo nuestro, con lo que es radicular, ¿no? Con los orígenes de este lugar. También que esté Saturno encima de la casa 4, así como puede hablar de un poco de esta crisis a nivel raíz, ¿no? Si bien Saturno no son las crisis, Saturno siempre trae problemas, pero problemas que son a nivel estructural, ¿no? Como a nivel de seguridades, a nivel de certezas, ¿no? Si bien eso también puede indicar Saturno no todo es malo, ¿no? Yo siempre trato de ver lo positivo a la Saturno, y encima ahí pasando por la casa 4 y en Acuario, también puede indicarnos como que esta necesidad de hacer concreto, no hacer fundamento sobre lo que nosotros consideramos que es nuestra libertad, ¿no? Sobre lo que nosotros consideramos que es también nuestro hogar, nuestro territorio, como que nuestro espacio, ¿no? La cuestión de la casa 4 en las cartas de las naciones por lo general está vinculada como que al espacio territorial, también como que un poco a la historia del lugar. La historia tiene que ser recontada, ¿no? Rehecha. Y este canal es en parte también para eso, ¿ves? Bueno, eso respecto a los eclipses, vamos a ver cómo es que van a estar afectando encima de la casa 7. Yo creo que se vienen situaciones álgidas a nivel de relaciones internacionales con otros países posiblemente, ¿no? Álgidas o también bastante dinámicas, ¿no? Pueden haber más de esos. Y a nivel de casa 1, yo creo que vamos a entrar en un momento de tirar, ¿no? Botar al tacho, al water, al inodoro energético, todo lo que pensábamos que éramos como territorio, como nación, todo lo que se pensaba que era este lugar. Posiblemente va a haber como una cuestión ahí de limpieza, de depuración a nivel identitario. ¿Qué somos los peruanos? ¿Qué es un peruano? ¿Qué es Perú? ¿Qué me hace a mí ser peruano? Preguntas. Y bueno, bebés, esto ha sido todo por hoy. Espero que la data les haya servido de algo, que les haya interesado. Si desean que haga más lecturas de este tipo, coméntenme en los comentarios ahí de qué les gustaría. Y nos queda pendiente la lectura de la declaratoria de la presidencia, pues, ¿no? De Pedro Castillo. Ya tenemos la fecha en la que ya han dicho como ya lo han promulgado. Pero vamos a ver la fecha también de cuando le pongan su bandita, y ahí sí podríamos ver la hora, y en esos casos son muy importantes la hora. Así que nada, ves, no se olviden de suscribirse, de darme like, de dejarme un comentario, de seguirme en mi Instagram, estoy como @astrotrans_, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, chao.